una producción independiente de 2022 donde a raíz de presentarnos un argumento quizá no tan novedoso, pero siempre intrigante y misterioso, se construye una historia que nos va llevando hacia el subgénero que tratamos en el vídeo. The Twin recurre a recoger ciertos ingredientes de diferentes piezas maestras del género que van desde Midsommar hasta El Sexto Sentido, por poner algunos ejemplos claros. Del argumento es mejor no contar demasiado, ya que yo por lo menos la vi sin saber exactamente de qué trataba y creo que es como mejor se puede disfrutar, donde Teresa Palmer protagoniza este gris relato sobre la pérdida, el reencuentro, lo sobrenatural y las sectas y movidas peligrosas que sobrepasan la realidad. Puede perder puntos en lo tranquilo de su ritmo y en estar demasiado influenciada por otras pelis, como hemos dicho, pero sus giros, actuaciones, fotografía y cómo maneja ciertas situaciones la convierten en una producción más que correcta e interesante. Giro de 180 grados. Cambiamos de contexto, escenario, de prácticamente todo. Hora de hablar de una rareza insólita para el gran público, pero sinceramente es de las mejores películas de este tema que he visto en muchísimo tiempo. Zalaba. Película iraní que nos traslada un cuento clásico sobrenatural a un entorno rural, donde un policía local ve cómo poco a poco sus creencias se van rompiendo cuando se ve metido en algo que no entiende. Todo un pequeño pueblo, convencido de que el diablo está merodeando, causando enfermedades y posesiones, llama a un exorcista para luchar contra el mal e intenta encerrarlo. Van a pasar cosas inesperadas, sobre todo cuando, supuestamente preso en un bote de cristal, se desata. Película que, más allá de lo peculiar y curioso de dónde se desarrolla y localiza, destaca por su cerradísima atmósfera y por el uso del miedo, como hemos dicho, de corte clásico, donde lo invisible y lo que no se ve se siente más espeluznante todavía. Si os gusta devorar el cine de diferentes culturas y empaparos con su personalidad, esta es una opción tremenda. El cineasta experto en llevar el folk horror a límites extremos para el espectador, maestro en lo de transmitir a golpe de colores, imágenes alucinógenas y aires psicotrópicos el poder de la naturaleza y de los dioses dormidos en ella, lo que le conlleva siempre a ser amado u odiado a partes iguales. Ben Wheatley. Antes de In the Earth y de A Feeling in England, el cineasta rodó su primer y para mí mejor proyecto hasta la fecha, una historia que empieza siendo cine negro puro y termina en una ida de olla sectaria y sobrenatural. Kill List. Neil Maskell, experto en hacer este tipo de papel, como demostró hace poco en Bull, encarna a un ex soldado, ahora siendo asesino a sueldo que después de un encargo que acabó de forma accidentada y terriblemente mal, lleva varios meses alejado del mundo criminal, pero su regreso a los escenarios va a conducirle a un lugar que sobrepasa la razón humana. Como es propio de su director, estamos ante una peli que es una ida de olla tras otra, pero impredecible, embaucadora e incómoda, terrorífica y extraña desde el primer plano al último, imprescindible del folk horror y del terror en los últimos 15 años. Creo que muy desconocida, pero de las más diferentes de los últimos años, con el demonio metiéndose en cuerpos ajenos para desatar ese torrente de gritos, cosas volando, contorsiones y terremotos entre luces que se encienden y se apagan, es esta. In the Trap es una pequeña producción italiana con un muy buen gusto para la creación de una atmósfera muy cerrada, donde se pasa de una historia que nos suena enseguida a otra que va por caminos no tan explotados. Vemos como un joven con un pasado turbio, sin padre y con una madre extremadamente religiosa vive encerrado en su hogar, convencido de que en él habita una presencia demoníaca a la que no debe dejar escapar, sorprendiendo, gracias, como he dicho, a la poco convencional estructura narrativa y a cómo va avanzando, alejándose de este tipo de cintas, con un horror algo más psicológico y menos cliché, cuidada técnicamente, a pesar de su bajo presupuesto, y más que correcta en todos sus apartados, con un final además bastante poco esperado y de los que crean polémica. Resulta muy gratificante cuando encuentras un largometraje que bajo una idea principal genérica y que parece que no va a hacer nada que no se haya visto antes, aporta elementos frescos que no esperas y acaba siendo de todo menos más de lo mismo. Side Effect es justo eso, ya que comienza con un argumento que nos suena. Una pareja decide mudarse después de un suceso violento y traumático en el que unos criminales irrumpieron en su hogar. Cuando conocen a un tercer personaje que promete paliar el mal que llevan a sus espaldas y en sus mentes, puede que la cura recibida no sea nada más que el portal a otro lugar todavía más cruel que en el que creían vivir. Dirigida con muy buen gusto, con una excelente fotografía y una ambientación que no tiene nada que envidiar a películas de mayor presupuesto, con incluso reminiscencias al cine italiano de los 70, al cual homenajea en alguna que otra secuencia. Una agradable sorpresa desconocida y bastante recomendable.
Una mujer en un psiquiátrico, no sabemos muy bien qué sucede, por qué está ahí, pero a medida que la doctora que la trata comienza a hacerle una serie de preguntas y a hablar con ella, vemos cómo hay algo sumamente turbio detrás de todo. The Dark Red es una muy poco conocida propuesta dirigida por Dan Bush, después de tener en su carrera pelis tan interesantes como The Signal o The Vault, donde conocemos a una joven internada en dicho hospital mental, la cual afirma que su hija pequeña ha sido secuestrada por un grupo de locos que planean utilizarla para fines propios, ya que al parecer su sangre tiene algo poderoso. Con la idea de cultivar esa sangre, la protagonista afirma que ella también tiene capacidades sobrehumanas, pidiendo y rogando que por favor la dejen salir para rescatarla. The Dark Red es una rareza que esconde un poco de todo en su desarrollo y que parte de una premisa original e interesante, con un último tercio final tremendo y los suficientes elementos para ser una opción diferente dentro del tema sectas. Es una de esas películas que cualquier aficionado al miedo debería ver al menos una vez en la vida, o eso creo. Fanatismo extremo, un pasado perturbador y una serie de crímenes anclados a una infancia que resurge de manera visceral mientras se nos ponen en la mesa las piezas de un puzzle sin resolver para ir uniéndolas poco a poco. Escalofrío. Bill Paxton dirige y protagoniza una de las mejores cintas de terror de los primeros 2000, algo olvidada y que se cuela en el vídeo más que por poco conocida por ser algo relegada a un segundo plano. Un thriller muy especial donde conocemos al criminal llamado La Mano de Dios y viajamos junto a Matthew McConaughey y a sus recuerdos macabros, donde vivió una auténtica pesadilla en la que su padre arrastró a este y a su hermano a llevar a cabo algunos actos horribles por un supuesto mandato divino, misiones que debían realizar ordenadas por el de arriba. Un peliculón de los recomendables a saco que imagino que casi todos habréis visto, pero que siempre es un placer recordar. En lo del horror religioso, a su manera, es algo que maneja como muy pocas, con sorpresas, giros, revelaciones, lecturas, una imprescindible. Es de mis pelis favoritas de sectas a pesar de sus defectos, ya que creo que tiene absolutamente de todo lo que queremos ver en un largometraje de este rollo. Rituales sangrientos, resurrecciones sobrenaturales, sacrificios oscuros que no sabemos al principio de qué van y un argumento que en ese contexto no entendemos, pero poco a poco va desentrañándose. Realmente no se puede contar mucho de The Heretics, no quiero destriparos nada de ella, ya que tan solo hay que saber lo que ocurre en su comienzo para disfrutarla mejor. Una mujer es secuestrada por un hombre que la encierra en una pequeña cabaña en el bosque y la encadena. Desde ahí todo lo que viene después es una sorpresa y a pesar de que algunas cosas se ven venir, tiene algún giro muy potente, además de unos efectos y un maquillaje muy bien llevados a cabo. Terrorífica por momentos, violenta, incluso dura o desagradable en algunas ocasiones, caminando entre lo más creíble y lo más surrealista que podamos imaginar, con algunas situaciones exageradas y pasadas de vuelta, pero que en su conjunto encajan de maravilla. Imperfecta, sí, pero constituyendo un viaje muy intenso entre el bien y el mal, con transformación visceral incluida. Sabéis que en este canal nos encanta viajar por el mundo a los países más inesperados en los que aparecen producciones de miedo. Hoy, por primera vez, nos vamos a Eslovaquia, lugar del que creo nunca he visto nada antes de esta que tenemos delante. Un oscuro cuento entre naturaleza y personajes a punto de descubrir secretos de otro sitio. Night Siren nos presenta a una joven que viaja a una remota aldea en mitad del bosque para reclamar una herencia familiar, lugar que en su pasado supuso un evento traumático que regresa al volver a poner el pie allí. Los malos recuerdos, mezclado con el aire pesado que se respira por culpa de los habitantes de la aldea y sus mentes de pensamiento tradicional e intransigente, contaminan duramente la estancia de esta. Pero todo eso tiene un trasfondo que va mucho más allá. Supersticiones, maldiciones, creencias en lo místico y dos protagonistas con una química bestial aderezada con interpretaciones de 10 van dando forma a lo que esconde todo realmente, donde las brujas quizás no sean las malas de la historia. Si hablamos de películas donde aparecen sectas y somos sometidos a una buena fiesta de mal rollo e incomodidad máxima, hay que hablar de, a pesar de no ser tan conocida, una de las mejores en esto. Protagonizada por Elizabeth Olsen, Martha, Mercy, May Marlene, es un viaje duro y difícil por una mente rota. Una película compleja de catalogar y fría hasta decir basta, donde acompañamos a su protagonista después de salir de una secta en la que ha estado viviendo durante 2 años. Así, totalmente descolocada, intentando hacerse a las costumbres de fuera del lugar que conoce, tendrá una batalla contra su entorno y contra ella misma, la cual entre paranoia y el sentimiento de alienación incomprensible que la sobrevuela, nos embaucará por todos los lados. Caminando entre pasado y presente, con decisiones que os volarán la cabeza y con un trasfondo que os costará quitaros de encima. Imprescindible, y sí, perturbadora.
Otra peculiar propuesta moderna bajo esta etiqueta nos lleva hasta uno de los lugares más recurridos en este rollo, como son los conventos con monjas turbias. Agnes es una de ellas, una joven novicia que parece tener un principio de posesión demoníaca, lo cual será investigado por la iglesia, llegando a tener consecuencias inesperadas que van a descolocar a todo Cristo, nunca mejor dicho. Una peli con desarrollo extraño que cavila entre varios géneros y con la peculiaridad de estar dividida en dos partes muy diferentes, saltando de una cosa a otra en un movimiento peligroso para el espectador, incluso habituado al género, pero que demuestra una personalidad tremenda y termina siendo igual de divertida una vez lo asimilas. Como veis, peli diferente, un drama de terror que no es para nada contemplativo, aunque sí se aleja de los jump scares para meterte el miedo en el cuerpo, resultando un estimulante y agradable viaje entre la incertidumbre y el bien y el mal, o lo que haya detrás de todo eso. Con unos efectos prácticos y un estilo argumental e incluso de desarrollo que recuerda a lo mejor del cine de terror de los 80, fusionando varios aspectos de diferentes leyendas y mitos, Madre Oscura de Gruetz es una curiosidad muy recomendable de hace unos años que toca la brujería también de manera poco habitual, porque aunque parece empezar como la típica peli, esconde varias sorpresas. Un joven que lleva toda la vida viajando en verano al complejo de vacaciones que dirige su padre, tras la separación de este con su madre, intenta superar el bache durante su estancia allí, pero la presencia de una extraña entidad tiene pensado regresar y perturbar la tranquilidad de la zona. Y tampoco quiero contaros mucho más, aunque creo que esta es algo más conocida que otras, tiene un encanto especial, como he dicho, mezclar la brujería con mitos como el Wendigo y otros sobrenaturales que dotan de personalidad a esa entidad maligna, capaz de poseer y meterse bajo la piel de las personas. Sin inventar nada, creo que es un entretenimiento ágil más que interesante y muy disfrutón. Una de las experiencias de finales de los 90 más aterradoras y místicas de toda la década. Una lucha entre el bien y el mal clásica, pero enfocada en una incertidumbre constante y marcada, nunca mejor dicho, en una protagonista perdida sin saber a qué se enfrenta. Stigmata es uno de esos largometrajes especiales de la historia del género que nunca aparece entre las mejores ni tan siquiera de la época en la que se estrenó, pero que a todo el mundo creo que gusta y de las que se tiene un muy buen recuerdo. Patricia Arquette protagonizaba una historia en la que después de recibir como regalo un crucifijo de madera de origen brasileño, comienza a tener sueños muy vívidos y extraños, realmente aterradores, que más tarde se mezclarán con la realidad para, por último, terminar desembocando en unos estigmas en sus manos. Pero, ¿y si en lugar de una señal divina o la muestra de un verdadero milagro se tratase de otra cosa? Junto a Gabriel Byrne intentarán resolver el misterio, el poco tiempo que les queda. Peliculón siempre a reivindicar y un placer volver a recordarlo. Una de las obras maestras de la transgresión en los 70 fue a su vez, como no, una de las más prohibidas de la época. Un cuento de violencia, brujería, sangre y placer bajo un trasfondo de terror sobrenatural y físico. The Devils de Ken Russell es una de las producciones más censuradas de toda la historia del cine, albergando un total de 5 versiones diferentes y ninguna de ellas, ni tan siquiera la más completa, tiene todo el metraje originalmente pensado para ella. Basándose en un caso real, se nos cuenta la historia de un sacerdote, una ciudad amurallada y una joven que dice estar poseída por el demonio. Un cóctel para nada convencional en su desarrollo y con momentos que escandalizaron brutalmente a la iglesia, la cual catalogó el film de diabólico y repulsivo, dispuesta a romper tabúes y a mostrar de manera gráfica lo mayor posible la joya de culto de horror religioso, polémicas aparte y, tristemente, sin que podamos jamás llegar a ver esos cortes, es un imprescindible dentro de los grandes clásicos del género. Una comunidad que vive aislada totalmente en el bosque, practicando una religión alternativa y adorando a una especie de semidios humano. The Other Lamb nos lleva hasta el rebaño, un culto formado por mujeres y niñas que viven en la naturaleza alejadas de la civilización. La película se centra en Selah, una joven nacida en dicho lugar y que algo le espina tanto de su manera de vivir como de el pastor, ese líder, el único hombre, el cual parece guardar algo oculto detrás de esa aparente inocencia. Estamos ante una peli que se cocina a fuego lento, de poco diálogo y gran poderío visual con ese desarrollo basado en sus imágenes, las cuales son las principales responsables de aportarnos ese malestar y esa incomodidad que logra en ocasiones. Un misterio que poco a poco se va desenredando y buenas interpretaciones hacen de esta pequeña producción irlandesa algo interesante y que a pesar de su pausado ritmo deja buen sabor de boca.
Hoy aprovecho este vídeo para rescatar una de las pelis que en mi juventud me flipaba. No sé cómo habrá envejecido, cómo será volver a echarle un ojo a día de hoy, pero tirando de nostalgia y de recuerdos, vamos con una producción que seguro que a muchos también os encantaba y la tenéis especial cariño. Muy olvidada y con el tristemente desaparecido Heath Ledger, que ya lo había petado con Destino de Caballero poco antes. Un sacerdote rebelde luchando contra el diablo y una secta poderosa y siniestra capaz de hacer actos terribles. El devorador de pecados o The Order es una mezcla del Exorcista, El Código Da Vinci o Ángeles y Demonios, donde un cura antihéroe total viaja a Roma para investigar las causas del fallecimiento del líder de la orden a la que pertenece. Cuando ve una extraña serie de marcas en su pecho, cree que corresponden a una peligrosa congregación llamada como el título de la peli, los cuales se dice comían la carne de los cuerpos sin vida para así perdonar sus propios pecados. Un film que mezcla muchos géneros y que todavía merece la pena descubrir y sobre todo volver a ver. Seguramente yo lo haga pronto. Una pionera en lo de mezclar metraje encontrado con falso documental, injustamente poco conocida, siniestra y recargada hasta los topes, valiente en lo retorcido de su historia, en lo que esconde, capaz en los momentos de más tensión de dar miedo y en los más explícitos de saber jugar con los colores y con su puesta en escena. Muchos seguidores del canal ya sabréis cuál es. The Black Door es uno de mis found footage favoritos y que en esto de las sectas, si no es el mejor, por ahí anda, teniendo la genialidad y también originalidad de ser el único capaz de enseñarnos unas grabaciones de los años 30, punto de partida de toda la trama y donde un extraño ritual y las consecuencias de él dan pie a una serie de eventos y pistas que llegan hasta la actualidad. Unos fragmentos por los que la película gana bastantes puntos y donde de forma bastante cruda se nos muestra ese sacrificio y lo inexplicable. Unos documentalistas que van detrás de la desaparición de un joven se encuentran con todo este universo satánico y ocultista lleno de giros y sorpresas demoníacas. Tiene, no sé, un encanto especial y si todavía no la habéis visto puede llegar a sorprenderos más de 20 años después. El debut en la dirección de largometrajes de Ross Glass, bajo el sello de A24, iba a llevar el terror religioso a otro nivel, donde de la mano de su personaje principal recorremos un sendero cada vez más extraño, donde la represión y el desconocimiento van a dar paso a la liberación más inflamable nunca vista. Si la habéis visto, seguro que ya sabéis el significado de esa frase. Saint Maud nos mete en la relación de una religiosa enfermera y de la persona a su cargo para cuidar, una bailarina jubilada enferma de cáncer. Dos puntos extremos en todos los sentidos, viéndose la primera absorbida por el mundo de la segunda, a pesar del rechazo continuo por sus creencias y manera de pensar. La obsesión de la protagonista por lograr la salvación de su alma y la continua lucha con un trauma pasado que la persigue todavía, unido a lo que hemos comentado, lo que ve y lo que siente la acercan a un precipicio perturbador, una mirada a un abismo al que arrojarse o no puede tener consecuencias que van más allá de la realidad y de lo racional. Interesantísimo relato lleno de lecturas que termina reventando en su último tercio apoteósico. Una búsqueda por encontrar a un familiar de una peligrosa secta va a convertirse en uno de los largometrajes más peculiares que podré encontrar sobre esta temática, porque el thriller que tenemos delante, con un interesante estilo pulp y sureño, nos presenta a un peligroso culto religioso que esconde aún más de lo que ya parece. Holy Ghost People nos lleva de la mano de su personaje principal, Charlotte, intentando encontrar a su hermana desaparecida en la comunidad de la que estamos hablando. Para ello se intenta hacer amiga de su líder y observar cualquier tipo de pista que le lleve hasta su paradero. Dios, el Espíritu Santo, serpientes venenosas, el diablo y muchas más movidas en One Accord, la iglesia donde seremos testigos de todo. Cuidada, interesante, intensa y tocando varios géneros simultáneamente, llegando a ellos con bruscos cambios de ritmo. El director de las tres primeras secuelas de Saw, conocido sobre todo por ellas, tiene una de las filmografías más extrañas posibles del terror, capaz de hacer cosas tan mainstream como las mencionadas, o el spin-off de Spiral, el remake de El Día de la Madre, o proyectos tan independientes y personales como la que estáis viendo. Darren Lynn Bousman. El convento Santa Ágata comienza con una joven embarazada llegando al lugar que da nombre al film, donde espera encontrar algo de ayuda, apoyo, paz y tranquilidad después de huir de su hogar debido a las duras circunstancias que la rodean. Pero entre las monjas de las que esperaba hallar algo de consuelo y comenzar de cero, va a encontrar un infierno peor que el que creía haber dejado atrás. Largometraje extraño donde el cineasta crea una buena ambientación en esos años 50 donde transcurre el film y donde, lejos de cosas paranormales y recordando mucho al Nansploitation de los 70, aquí algo más light en algunos sentidos, se crea un thriller claustrofóbico de violencia psicológica, física y algunas ideas muy turbias.
Aunque hay varios found footage en el tema exorcismo, vamos a mencionar mi favorito y con diferencia, una experiencia que puede resultar realmente terrorífica gracias a su ambientación, su atmósfera, su estilo visual y cómo esa primera persona del formato aquí funciona perfectamente para lo que se quiere. The Devil's Doorway nos traslada a un convento en la década de los 60, donde supuestamente han aparecido señales de milagro divino cuando una de las estatuas de la Virgen María ha comenzado a llorar sangre. Los sacerdotes son enviados para comprobar qué hay detrás de ello y documentarlo. Un edificio en el que ocurren cosas que van más allá de lo sobrenatural y la maldad se encuentra en muchas formas. Pero cuanto más tiempo pasan allí, más cuenta se dan de que una aura diabólica impregna todo. Enseguida, lo inexplicable aparece, la oscuridad va estrechando el lugar y la cámara empieza a recogerlo todo. Muy entretenida, dinámica, con momentos bien llevados y un manejo del terror magistral. Un falso documental bastante potente. Pequeños macabros impredecibles y que se intuyen que son malos desde el primer momento en que les vemos las caras, basada en un cortometraje donde ya se dejaba caer que había potencial para desarrollar todo eso aún más. Tiny Tina, el debut en el largometraje de Rubinstein junto a Milena Smith y a Jaime Lorente para hacer de padres adoptivos de una pareja de hermanos totalmente desquiciada y perturbadora. Cuando estos, tras un accidente, sufren un aborto, perdiendo a sus futuros hijos y la fe en Dios, deciden viajar a un convento donde conocen dos angelicales rostros. Ella enseguida siente amor a primera vista hacia ellos y aunque él tiene una sensación extraña, les adoptan. Pero enseguida se dan cuenta de que además de comportarse de maneras muy raras, llevan a cabo una especie de juegos religiosos basados en la Biblia que ponen los pelos de punta, los cuales cada vez van a peor. Parece que los pequeños no saben muy bien distinguir entre el bien y el mal ni conocen límite alguno. El cóctel perfecto para crear esta tensa y nerviosa historia de situaciones al borde del umbral entre lo terrorífico y lo extravagante. Ya os aviso, la más loca del vídeo, loquísima, hasta puntos extremos con todo lo que ello significa. Demonios aterradores, posesiones sexualmente llamativas, apariciones fantasmales, Jesucristos perturbadores. Eso es El exorcismo de Dios, del director de la ya mencionada en el canal La Casa del Fin de los Tiempos, Alejandro Hidalgo. Una verdadera macarrada en clave maligna que nos enseña cómo un sacerdote norteamericano tiene que viajar a un pequeño pueblo de México, en el que un número importante de jóvenes está muriendo después de sufrir aparentemente posesión demoníaca. Un cura lleno de traumas y con un pasado terrible que le hace mentalmente inestable y ser perseguido por él a modo ilusorio con visiones chungas. Así da comienzo un largometraje que lo apuesta todo por el miedo visual, los efectos prácticos y su excelente maquillaje, además de por su elevado ritmo y un avance en el que no dejan de pasar cosas totalmente inesperadas. No innova demasiado en este rollo, todo hay que decirlo, pero es lo suficientemente dinámica y explosiva como para resultar atractiva y recomendarla. Además de por su diseño, el nivel de mal rollo, visceralidad y grima que dan sus criaturas, está aquí por ser una película que nunca me cansaré de recomendar. Una historia con tintes de horror cósmico, de efectos prácticos artesanales que nos producen un brillo especial en los ojos al verlos. Hablamos de la Lovecraftiana y especial The Void. Una joya del terror independiente que derrocha amor por el cine de los 80 y de los efectos especiales de toda la vida. Una ambigüedad en su historia que va más allá de lo que podemos esperar, un final genial, un desarrollo cargado de violencia, gore, guiños a otros clásicos del género y con un argumento valiente. Una de esas pequeñas maravillas de las que siempre apetece hablar y siempre me apetece recomendaros. Acabamos por todo lo alto, y es que es curioso cómo ha sido capaz mediante su dirección, su elección de planos, sus encuadres, su fotografía, paleta de colores y bueno, con todo su apartado técnico en general, evocar reminiscencias a la película original de la que forma parte siendo una precuela. La primera profecía sabe contener ese aura demoníaca elevándola por encima de su argumento, de la historia que nos quiere contar, para hacer de su atmósfera su estimulante punto de apoyo en el que no poder apartar la vista de ella, atreviéndose a dar un origen diferente al esperado en cuanto al nacimiento del anticristo y llena de guiños tanto a su saga como a otras grandes leyendas del séptimo arte dentro del género, es de esas que de alguna manera se quedan en la cabeza días después de verla. Al menos a mí me pasó. ¿Os gustó The First Omen?
Un millón de gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por estar ahí apoyando esto. Si os quiere una locura, y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.